En esta sesión número 4 vamos a trabajar con el tema de resistencias en serie con fuente de corriente directa. Vamos a observar que este arreglo es un arreglo de resistencias en serie. Vamos a utilizar en esta sesión la simplificación de circuitos en serie. Recordemos que en la sesión anterior, en la sesión 3, se trabajó prácticamente el arreglo en serie. Por otra parte, debemos tomar en cuenta que en un circuito en serie se pierde la tensión a lo largo de la trayectoria cerrada debido a los componentes resistivos y que la resistencia equivalente de un circuito en serie es la suma de cada uno de los componentes que compone esa malla cerrada. Entonces vamos a utilizar esa simplificación en esta sesión. Primero vamos a determinar si este arreglo de resistencias se encuentra en serie. Entonces voy a enumerar los extremos de cada uno de los componentes. Para el componente R1 tendríamos A y B. Para el componente R2 se tendría B y C. Para el componente R3 C y D. Para el componente R4 D y E. Para el componente R5 E y F. Observemos que los puntos de conexión en común para R1 y 2 sería B, para R2 y para R3 sería C, para R3 y para R4 sería D, para R4 y R5 sería E. Por lo tanto, si usted desea desarmar el circuito y conservar las literales en los componentes, podrá volverlo a armar de forma muy sencilla, y de esta forma se podría averiguar que se encuentra en serie. Vamos a determinar este arreglo en serie mediante las letras del alfabeto: AB, BC, CD, DE y E y F. Entonces está prácticamente en serie. Usted puede también utilizar números que comúnmente se utilizan en los softwares cuando se instalan los componentes en las tablillas de prueba. Pues a partir de esas numeraciones se determina si un circuito se encuentra en serie en dicho software. Vamos a obtener el equivalente en este momento de estas 5 resistencias. Recordemos que la resistencia equivalente de este circuito entre A y F sería la suma de todos los componentes. Entonces prácticamente la resistencia equivalente sería de 9 ohmios. Posteriormente vamos a observar que si aplicamos una fuente de tensión y utilizamos el sentido convencional de la corriente eléctrica, podremos determinar las polaridades de cada uno de los componentes para posteriormente ocupar la ecuación de tensión. En este caso, de acuerdo al sentido convencional de la corriente eléctrica, esta sale de la terminal positiva de la batería y retorna por la parte de la polaridad negativa de esta misma batería. Cuando entra en un componente resistivo, entra con polaridad positiva y sale con polaridad negativa. Vamos a aplicar este sentido convencional. Sale la corriente eléctrica en este momento, pasa a través del componente R1, entra con polaridad positiva y sale con polaridad negativa. Con esto determinamos las polaridades del componente y de esta forma sabremos cómo colocar las puntas de prueba del multímetro al momento de medir la tensión y así no obtener una tensión con magnitud negativa. Vamos a pasar al siguiente componente. La corriente eléctrica sale del componente R1 e ingresa al componente R2. Pasamos de más a menos. Inmediatamente sale del componente R2 e ingresa al componente R3. Recordemos, entra con más y sale con menos. De esta forma se determinan las polaridades del componente R3. Inmediatamente la corriente eléctrica sale de ese componente R3 e ingresa al componente R4. Posteriormente sale de ese componente R4 e ingresa al componente R5. Finalmente sale del componente R5 y retorna en la polaridad negativa de la batería. Ya realizado este breve análisis, vamos a determinar la ecuación de tensión. En la malla ABCDF vamos a utilizar el sentido convencional como lo hemos hecho. La ecuación de tensión nos quedaría así: la tensión de la fuente menos la tensión BR1 menos la tensión BR2 menos la tensión BR3 menos la tensión BR4 y menos la tensión BR5 nos daría igual a 0. Los signos negativos en la ecuación se determinan a partir del sentido convencional de la corriente eléctrica. Vamos a empezar con la fuente de tensión. Pasamos de una disminución de potencial a un aumento en la batería. Pasamos de polaridad negativa a positiva. Como nos encontramos en polaridad positiva al momento de la salida, se experimenta un incremento, por lo tanto el signo de la ecuación sería positivo más B. Posteriormente la corriente eléctrica sigue su curso, entra en el componente R1, pasamos
de un incremento de potencial a una disminución. Por lo tanto, los componentes resistivos son causantes de pérdida de tensión. Entonces, esta disminución se representa con la polaridad de salida de la corriente eléctrica, que sería negativa. Esta polaridad determina el signo negativo de la tensión BR1, que se representa mediante la ley de Ohm, que en este caso sería BR1 es igual a la corriente por R1. De esta manera, la corriente eléctrica sale del componente R1, entra al componente R2, entra con polaridad positiva y sale con negativa. Esta polaridad de salida determina el signo de la ecuación, menos BR2, inmediatamente ingresa al componente R3, cuando sale tiene polaridad negativa. Esta polaridad de salida atribuye el signo a la variable de tensión BR3, que sería también negativa. Inmediatamente ingresa al componente BR4, sucede prácticamente lo mismo. Tenemos la salida de la corriente eléctrica en el componente R4 con polaridad negativa, se le atribuye el signo negativo en la ecuación de malla a esa tensión eléctrica que se pierde, y finalmente realizamos lo mismo para el componente R5. De esta manera, la suma de las tensiones que se pierden a lo largo de la trayectoria cerrada es igual a la tensión de suministro o de la fuente. Por tanto, vamos a realizar la sustitución de las magnitudes de las resistencias en esta ecuación de tensión. Nos da lo que se muestra en pantalla, simplificamos y se obtiene lo que se muestra en esta parte. Posteriormente vamos a despejar la variable de corriente, vamos a multiplicar todo por -1 y posteriormente realizamos el despeje. En este caso, la corriente que circula en este circuito es de 1 amperio, aplicando la ley de Ohm. 9 voltios entre 9 ohmios nos daría 1 amperio. Debe tomar en cuenta que a partir de la ecuación de tensión se determina las relaciones tanto de corriente, resistencia equivalente y pérdida de tensión. En este caso, a partir de la ecuación de tensión, se puede saber que la corriente es la misma para todos los componentes resistivos. También a partir de la ecuación de tensión se puede obtener la resistencia equivalente, que es la suma de todos los componentes. Y finalmente, a partir de la ecuación de tensión, se puede obtener que la tensión de la batería se pierde por completo a lo largo de toda la trayectoria. Continuando, vamos a retomar de nuevo el circuito, atribuimos los puntos de conexión y también vamos a atribuir las polaridades de tensión respectivas para cada uno de los componentes. Con estas polaridades podremos medir la tensión en cada uno de los componentes sin que nos salga negativa dicha medición, porque ya hemos atribuido cuál es el extremo positivo y el extremo negativo. De esta manera, como vamos a obtener las pérdidas de tensión a lo largo de la trayectoria, vamos a retomar la ecuación de malla. De esta forma, recordemos que la corriente del circuito es de 1 amperio, por lo tanto, las pérdidas de tensión en cada uno de los componentes se calculan a continuación. Para el componente R1, aplicando la ley de Ohm, corriente por resistencia, se obtiene la pérdida de tensión en ese componente R1, que es de 3 voltios. Aplicando de nuevo la ley de Ohm, corriente por resistencia 2, se obtiene la pérdida de tensión en el componente R2. Lo mismo sucede para el componente R3, aplicando la misma ley de Ohm, corriente por resistencia subíndice 3. Se obtiene una pérdida de tensión en ese componente de 2 voltios. Para el componente R4 se obtiene una pérdida de tensión de 1 voltio. Y para el componente R5 se obtiene una pérdida de 2 voltios. Si sumamos todas las tensiones, nos debe de dar 9 voltios, que sería la tensión de la fuente o de suministro. Por otra parte, se debe apreciar que en este circuito se obtiene una simplificación. Si usted realiza la simplificación de R2, R3, R4, va a obtener R subíndice B y E. Puede quitar R2, 3 y 4 y dejar únicamente el equivalente, que sería el equivalente en serie de estos tres. Y prácticamente le debería de dar la misma resistencia equivalente total y la misma corriente eléctrica. Vamos a continuar para retomar otro punto importante dentro de este tipo de circuitos. Imaginemos
que en B y E colocamos un cable y no una resistencia, vamos a observar que prácticamente la corriente eléctrica va a buscar la trayectoria más sencilla, por lo tanto no va a circular corriente en R2, 3 y 4 como se verá en la simulación. Por lo tanto, la nueva corriente eléctrica en la malla ABEF sería de 1.8 amperios. 9 voltios entre 5 ohmios nos daría 1.8 amperios. Estos 5 ohmios sería la suma del componente R1 y R5 si colocamos un cable entre B y E. Por lo tanto, en la ecuación de malla se pone este guión donde se indica que se ha colocado un cable entre B y E. Por lo tanto, la corriente eléctrica en la malla AB-EF sería ahora de 1.8 si realizamos esa modificación. Las tensiones eléctricas en las resistencias serían las siguientes. Por tanto, las pérdidas de tensión en el componente R1 y R5 en ese nuevo diseño de malla nos daría la tensión de la fuente o de suministro. Por tanto, en esta sesión se han trabajado dos tipos de circuitos, la malla ABCDEF y la malla AB-EF. Prácticamente en esta última malla nos estamos basando en la malla ABCDEF, pero pues la única diferencia es que se ha colocado un cable entre B y E, como veremos en la simulación. Vamos a retomar toda la información para llevarla a la simulación. En este momento me voy a pasar al simulador para que podamos efectuar la elaboración del circuito. Se requieren varios componentes resistivos. Voy a realizar el sembrado de los componentes. Se requieren 5 componentes. Se requiere una fuente de tensión de DC. Las magnitudes de los componentes se muestran en la diapositiva. En este caso, para el componente R1 es 3 y para el componente R2 es 1. Modificamos la magnitud de cada uno de los componentes. Para el componente R3 es 2. Clic derecho sobre el componente, editar propiedades. Modificamos la propiedad R de ese componente 3. Aplicar y aceptar. Para el componente R4, clic derecho sobre el componente, editar propiedades. Vamos a colocar la magnitud de 1. Inmediatamente para el componente R5 se tiene una magnitud de 2. Clic derecho sobre el componente, editar propiedades, aplicar y aceptar. Voy a modificar el texto que aparece en cada uno de los componentes que se muestra en la parte inferior. Voy al menú posicionado y selecciono mover texto del componente. Lo voy a colocar abajo. Para mover el texto presionamos clic izquierdo sobre el texto, sostengo el clic izquierdo y puedo mover el texto del componente a la ubicación deseada. Para quitar selección previa, recordemos que es siempre escape o seleccionando el icono que aparece aquí en pantalla, que lo nombran como seleccionar. También es necesario modificar la magnitud de la batería. En este caso la magnitud es de 9 voltios. De esta manera ya se tiene el sembrado de los componentes con las magnitudes correspondientes. Ya realizado el sembrado de los componentes, voy a colocar el interruptor. Voy a la pestaña componentes, componentes sueltos, selecciono conmutador, lo coloco en esa posición. También les debo recordar que para mover los símbolos que aparecen en esta tablilla de pruebas es clic izquierdo sostenido y podremos mover cada simbología correspondiente. Vamos a enlazar ahora el circuito con la opción cable que aparece aquí en la parte superior. Clic izquierdo,
para poder generar el cable. Clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Y así sucesivamente vamos enlazando el circuito en serie. Para quitar la selección previa, presiono escape. Posteriormente voy a insertar el símbolo de tierra, que es la referencia. Recordemos que vamos más menos, más menos, más menos, más menos, más menos. Esta sería la referencia. Ahora bien, se requiere el medidor de corriente. Necesitaremos ese medidor de corriente. Vamos a la pestaña componentes, seleccionamos sondas, colocamos una sonda de corriente. Únicamente se necesita una sonda de corriente porque prácticamente es la misma a lo largo de toda la trayectoria cerrada. Voy a renombrar a ese medidor con la letra I mayúscula, aplicar y aceptar, y voy a colocar las sondas de tensión para cada uno de los componentes siguiendo el sentido convencional de la corriente eléctrica: más menos, más menos, más menos. Y en el caso de estos últimos medidores será necesario espejearlos: más menos, más menos. Para espejear los medidores seleccionamos la opción reflejar sobre el eje Y. Ya establecidas las polaridades de los medidores de tensión, voy a renombrar a cada uno de estos medidores de acuerdo al componente seleccionado. Editar propiedades, BR1 en mayúscula, BR2, BR3, aplicar y aceptar, BR4, BR5. De esta manera se podrá identificar cuál es la tensión que se está midiendo en cada uno de los componentes. Entonces faltaría mover los textos BR4 y BR5. Voy a la pestaña posicionado, mover texto del componente, lo voy a colocar al lado derecho. Para mover el texto, recordemos clic izquierdo sostenido y soltamos para que se coloque ese texto en la posición deseada. Y ahora voy a colocar los cables para conectar los medidores de tensión. Recordemos que los medidores de tensión se deben de conectar en paralelo al componente. También es indispensable mencionar que los medidores de tensión tienen una resistencia muy alta para que esa corriente eléctrica no pase a través de ese medidor e interrumpa o modifique la medición que se desea obtener. Vamos a colocar las puntas de prueba para el medidor BR5. Ya tengo los 5 medidores. Presiono escape para quitar la selección previa de cable. Edito las propiedades del interruptor S1. Se encuentra abierto. Vamos a modificar su estado inicial y le vamos a dar en ON para que se cierre el interruptor. Ahora bien, ya tenemos el circuito bien elaborado. Lo voy a guardar con control S. Inmediatamente voy a la pestaña componentes. En el menú voy a seleccionar el tipo de simulación. Es una simulación DC. Coloco la simulación DC. Recordemos que para quitar la selección previa se requiere presionar la tecla escape. Ya bordado de forma satisfactoria el circuito, voy a realizar la simulación. Vamos al menú simulación, selecciono calcular la polaridad DC. El atajo sería F8 si no desea utilizar el menú. Y en este momento se observa la corriente de 1 amperio y la pérdida de tensión a lo largo de la trayectoria. Faltaría tabular en este momento los resultados. Vamos a la pestaña componentes. Dentro del menú seleccionamos diagrama y en este caso vamos a utilizar el tabulador. Tenemos la tensión BR1. Antes de tabular la tensión BR1 voy a colocar
la corriente eléctrica y punto I con doble clic izquierdo para que aparezca en el apartado gráfico. Posteriormente BR1, BR2, BR3, BR4, BR5. Doy a aplicar, doy a aceptar y se muestran los resultados. Como queda la selección previa de tabular, presiono escape, ajusto la tabla de resultados. Ya tabulados los resultados, se puede observar que la suma de las tensiones que se pierden a lo largo de la trayectoria cerrada nos da la tensión de suministro o de la fuente de DC que se ha aplicado en este circuito. Vamos a corroborar los resultados. Prácticamente son los mismos. 3, 1, 2, 1, 2. 3, 1, 2, 1, 2. Ya tabulados los resultados, se puede apreciar que las tensiones que se obtuvieron en la simulación son correctas, por lo tanto el análisis se abordó de forma correcta. Ahora faltaría en este momento colocar el equivalente a estos componentes resistivos para poder aseverar el mismo resultado. Ya tabulados los resultados, se puede corroborar que el análisis se abordó de forma satisfactoria. Los resultados del análisis corresponden a la simulación. Faltaría realizar la simplificación del circuito para obtener prácticamente la misma corriente y observar la utilidad de la simplificación de resistencias en serie y finalmente realizar la modificación de la malla ABCDEF mediante la inserción de un cable entre B y E. Ya plasmados los resultados en una tabla, se puede corroborar que el análisis es correcto. Se presentan las mismas pérdidas de tensión tanto en el análisis como en la simulación. Ahora bien, faltaría colocar el conductor en estos dos puntos y también faltaría simplificar estas tres resistencias para obtener la misma corriente eléctrica. Vamos a abordar el segundo caso, que es un poquito más interesante. Voy a colocar un cable entre B y E, como muestro aquí en pantalla, para este segundo caso que estoy mostrando en la malla AB-EF. Presión escape, guardo el circuito y realizo una simulación rápida. Actualizo la tabla y se puede apreciar que la corriente eléctrica ahora es de 1.8 amperios y la tensión que se pierde en BR1 es de 5.4 voltios. La tensión que se pierde en BR2, BR3 y BR4 es de 0 voltios y la tensión que se pierde en BR5 es de 3.6 voltios. En este caso vamos a observar que la corriente eléctrica busca la trayectoria más sencilla. En este momento me voy a pasar a la diapositiva para observar los resultados. Aquí tenemos la corriente eléctrica de la malla AB-EF, que es correcta a la simulación. También se tienen las pérdidas de tensión de BR1 y BR5. 5.4 voltios y 3.6 voltios, como muestro en la simulación. Ahora bien, el cable proporciona una trayectoria más sencilla, por lo tanto la corriente no va a circular en R2, R3 y R4. Por lo tanto, cuando usted coloque el medidor de corriente, debe de tener bastante cuidado de no puentear el circuito. En vez de colocar un cable, voy a colocar ahora un medidor. Quito el cable. Voy a utilizar una sonda. La voy a rotar con clic derecho. Imaginemos que usted está realizando otra medición adicional a la que estoy mostrando aquí en pantalla. Se está midiendo corriente eléctrica desde un inicio, pero usted utiliza otro medidor de corriente. Por lo tanto, al momento de realizar la simulación, va a suceder prácticamente lo mismo como pasó con el cable. En este caso actualizo la tabla y se obtienen prácticamente los mismos resultados.
Con esta simulación, ¿qué trato de decir? Si usted realiza una medición con el amperímetro, trate de averiguar qué desea medir. En este caso puede realizar un puenteo y este puenteo puede causar un aumento de la corriente eléctrica en el circuito y lo puede llegar a dañar. Es importante mencionar que puede desactivar y activar componentes. Por ejemplo, si usted desea desactivar por completo PR1, vamos a la opción desactivar y activar. Seleccionamos el medidor de corriente PR1, lo encapsula en un rectángulo de color rojo, quiere decir que no lo está tomando en cuenta, es como si no existiera ese medidor PR1. Por lo tanto, el circuito quedaría en esta parte abierto. Debemos recordar que el medidor está enlazando a B y a E, pero con esta opción prácticamente se encontraría abierto el circuito y no se modificarían los resultados iniciales, como se mostró al inicio de la presentación. Si actualizo la tabla, prácticamente se van a mostrar los mismos resultados. Previamente se debe realizar una nueva simulación y actualizar la tabla. Por lo tanto, se puede apreciar que el rectángulo de color rojo ignora ese medidor y no modifica en absoluto el circuito. Se queda como originalmente estaba. Por lo tanto, los resultados coinciden con la malla A, B, C, D y F. Ahora bien, ¿qué sucede con la segunda opción? Si usted de nuevo selecciona desactivar y activar con una opción previa, como se muestra en PR1, este rectángulo va a cambiar a color verde. ¿Qué quiere decir este rectángulo de color verde que encapsula el medidor de corriente? Que no está considerando el medidor, pero sí hay un enlazamiento entre el punto de conexión B y E. De esta forma, la corriente eléctrica va a circular en esta nueva malla, que sería la malla AB-EF. Por lo tanto, esta opción sí enlaza esta parte del circuito. Si realiza la simulación y actualiza la tabla de resultados, va a observar que sí se está aplicando la conexión entre los puntos B y E. En otras palabras, es como si estuviéramos colocando un cable, pero se está ignorando el medidor de corriente. Finalmente, si selecciona de nuevo la opción desactivar activar, pues va a aplicar el uso de ese medidor. Se realiza de nuevo la simulación y prácticamente se van a obtener los mismos resultados como se obtuvieron cuando se colocó el cable. Ahora bien, vamos a necesitar en este momento realizar la sustitución de este medidor por la resistencia equivalente de estos tres componentes. Como se encuentran en serie, sería la suma de R2, 3 y 4. 1 más 2 más 1 nos daría una resistencia equivalente de 4 ohmios. Edito las propiedades. Edito la magnitud de ese nuevo componente resistivo y lo voy a renombrar con el nombre R subíndice BE. Aplicar y aceptar. Lo voy a conectar. Y en este momento voy a ignorar todos estos componentes con la opción de activar y desactivar. Presiono escape, guardo cambios, realizo de nuevo la simulación y actualizo la tabla. En este momento he realizado los cambios y prácticamente se obtiene la misma corriente eléctrica utilizando la simplificación.
En este caso, la tensión BR1 y BR5 no cambió. Por tanto, la simplificación de resistencias en serie la podemos utilizar para obtener un resultado en específico. Por lo tanto, no olvide utilizar este tipo de simplificación. Prácticamente da el mismo resultado, pero acorta el uso de ciertos componentes. Por mi parte sería todo y lo espero en la próxima lección.